Muy buenas tardes, doctor Alberto Ruiz, doctor Manuel Pacheco. Por favor, ¿podrían compartir sus cámaras? Ya. Excelente, bienvenidos. Doctor, perfecto. Muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Para nosotros es un honor contar con el doctor Alberto Ruiz Cantero, quien es consultor del Grupo de Trabajo de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada de la Sociedad Española de Medicina Interna. Es codirector del Máster de Enfermedades Crónicas en la Universidad de Barcelona. Adicionalmente es jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Serranía, Ronda Málaga, en España. Por otra parte, es ex coordinador del grupo PP-IEA del SEMI, expresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, y adicionalmente es el Fellow Research en el Centro para la Salud Global e Innovación en la Universidad de Toronto. Adicionalmente nos acompaña el doctor Manuel Pacheco, quien es médico internista, neumólogo, coordinador de medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira y docente de neumología de la Universidad de las Américas en Pereira. Además, es miembro ACMI. Doctores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación ante COVID-19 de lo teórico a la práctica real, experiencias desde España. Doctor Ruiz, bienvenido. Muchas gracias. Y encantado de estar con vosotros y compartir esto. Bueno, muy buenas tardes. También un saludo a Nick que nos está ayudando y al doctor Alberto desde la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Pues es muy placentero poder contar con el doctor Alberto, a quien le agradecemos realmente y públicamente queremos enviarle un abrazo con nuestra solidaridad. Sabemos cómo está la situación en España, así que agradecemos enormemente que haya tenido tiempo para dejar las múltiples ocupaciones y tareas por las que están pasando en este momento, para compartir con Colombia la situación actual, contarnos sus experiencias y cómo están enfrentando la situación desde España. Reciban entonces desde la Asociación Colombiana de Medicina Interna también un caluroso saludo. Gracias por acompañarnos y contarles que desde la Junta Directiva y la Presidencia de la Asociación se trabaja intensamente en garantizar que toda la comunidad de la salud pueda estar al día con las actividades que nos ocurren con esta pandemia. Sin otro motivo más, entonces pues voy a permitirle darle el paso al doctor Alberto, nuevamente agradeciéndole el espacio y su compañía. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar voy a hacer unos comentarios a nivel teórico sobre la infección y la enfermedad por el virus, ¿no? El coronavirus. Y posteriormente ya datos más prácticos de qué es lo que está sucediendo en España y cómo lo estamos abordando, ¿no? Desde aspectos más globales y aspectos más concretos en el hospital donde yo trabajo, que es similar al resto de hospitales. Como saben, la sanidad pública en España es universal. Casi todos los hospitales en España son privados, públicos, puede acceder cualquier persona al hospital. Y entonces prácticamente en general la atención es la misma independientemente del lugar donde se viva en España, ¿no? Concretamente ahora por la alarma sanitaria a partir del día 16 de marzo, el Ministerio de Sanidad ha tomado las riendas del asunto de tal forma que las transferencias sanitarias están en cada una de las autonomías y cada autonomía lo hace de una forma, ¿no? Pero a partir de esta fecha, el Ministerio de Sanidad, como decía anteriormente, es quien ha tomado las riendas de ello y quien está marcando las pautas a seguir. De hecho, las compras se hacen a nivel del Ministerio y el Ministerio las transfiere a las distintas autonomías, ¿no? Bueno, pues comenzando con ello, en primer lugar pongo esta diapositiva de los casos a fecha de hoy
a las 6 de la tarde a nivel mundial, ¿no? Hay 745.308 casos, 35.300 muertes y casi 157.000 personas que han recuperado y están curados de la enfermedad, ¿no? Como ven, a nivel del mundo, los casos confirmados son estos, va subiendo para arriba. Si lo hacemos en escala logarítmica, aquí llegó un punto de inflexión, pero sigue subiendo a nivel mundial, y el número de casos diariamente a nivel mundial, de ayer a hoy, han bajado mínimamente, ¿no? Como bien saben, existen 7 tipos de coronavirus. De baja patogenicidad son estos que presento aquí, estos 4, y de alta patogenicidad son el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2, ¿no? Como saben, en China, tanto el SARS-CoV como el MERS en Oriente Medio, ¿no?, provienen de animales, casi siempre del murciélago, que se lo transmite a otros animales. En el caso del MERS, que es el que ha ocasionado más muertes a nivel mundial, es más agresivo que el CoV-2, se transmite a través del dromedario. La Organización Mundial de la Salud hace un tiempo marcó una pauta de 80-15-5, ¿no? Esta pauta se interpreta en distintos sitios de distintas formas, ¿no? Realmente, lo que quiere decir, el otro día leía yo un artículo en España en un periódico, decían que el 80% de la población española van a presentar la enfermedad, que un 15% se van a hospitalizar y un 5% van a morir. Realmente los datos no son así. Significa que de todos los infectados, el 80%, como se ve en la diapositiva, van a pasar una enfermedad suave, ¿no? Prácticamente apenas sin síntomas, ¿no? Un 15% probablemente se hospitalicen porque la situación es más severa, y un 5% van a entrar en unidades de cuidados críticos, ¿no? La letalidad a nivel de China, de los datos que tenemos de China, es de un 4%, ¿no? La mortalidad, como ven, en los grupos poblacionales, en el rango de edad de 50 a 59 años, es de un 2%, aumenta al doble de 60 a 69, aumenta al doble de nuevo de 70 a 79 años con el 8%, y finalmente las personas mayores de 80 años aumenta al doble al 16%. El periodo de incubación es de 2 a 14 días, el promedio es unos 5 días, y las vías de transmisión, como todos conocen, es por contacto directo con secreciones, gotas respiratorias, vómitos. Parece que sea posible, como también ahora últimamente se está hablando de la transmisión vía aérea. No se ha demostrado transmisión materno-fetal. En España, en 3 casos que hay publicados al respecto, no ha habido transmisión al feto de la madre embarazada, y no se ha identificado el virus ni en líquido amniótico, ni en el cordón umbilical, ni en la leche materna. Y la vía de entrada son los ojos, la nariz y la boca, como bien conocen todos. La supervivencia del virus en distintas superficies y en el aire parece que puede ser entre 3 y 4 horas, y en distintas superficies hay una variabilidad de lo que se ha publicado enorme, ¿no? Las distintas hay gente que en el acero puede durar 4 horas, plástico. Lo que sí está claro, que parece que donde más perdura es en el acero y en el plástico, ¿no? También el cartón, cada vez se van sumando más cosas, en el papel, pero todo, como sabemos en esto, es que no existe evidencia de nada, y todos son trabajos que se hacen con muy pocos casos, y cada uno hace una interpretación al respecto. Lo que sí hay seguridad es del número básico de reproducción, ¿no? Y de la tasa de ataque secundario.
el número reproductivo es aproximadamente de 3. Quiere decir que una persona infectada transmite la enfermedad a otras 3. Esas 3 a su vez a otras 3 cada una de ellas, con lo cual sería 1, 3, 9, 27 y así multiplicativamente, ¿no? En el caso de la gripe, el R0 es aproximadamente de 1,2, ¿no? El problema que está surgiendo ya donde se asienta el virus es la transmisión comunitaria y el centro sanitario. Normalmente la transmisión en el 45 al 62% de los casos ocurre en la fase presintomática, o sea, 1 o 2 días antes de aparecer los síntomas. Ese es el periodo de mayor contagio, ¿no? A nivel intrafamiliar, en 2 provincias chinas, en 344 agrupaciones de casos que estudiaron, ocurrieron una transmisión, un contagio del 78 al 85% a nivel intrafamiliar. El personal sanitario en China, estos son datos chinos, en China empezó con un 40%, pero cuando empezaron a tomar medidas de los equipos de protección individual, mascarillas, etcétera, bajó al 2%. En España ya hay más de 10.000, concretamente a fecha de hoy, 11.372 sanitarios están infectados, de los cuales han fallecido 5, 4 médicos y una enfermera. Con lo cual, aproximadamente un 14% de los infectados son personal sanitario. La carga viral en muestras clínicas, a través de PCR, se alcanza un máximo de pico de carga viral entre el día 5º y 6º, ¿no? Y desaparece sobre el día 10. Normalmente donde más focalizado está es a nivel nasofaríngeo, donde se encuentran partes del genoma, partículas víricas o el propio virus, ¿no? Por eso la toma debe de hacerse a nivel nasofaríngeo, que hay más que a nivel orofaríngeo, ¿no? La duración de la enfermedad, el tiempo de inicio de los síntomas hasta la instauración de síntomas graves es de 1 semana. Este es un dato clave, los 7 días. Si a partir del 7º día o en los primeros 7 días apenas si se tienen síntomas, lo normal es que evolucione favorablemente, porque el empeoramiento empieza entre el día 7º y 8º, ¿no? Nosotros eso lo estamos comprobando aquí, que realmente es así, ¿no? Y como ahora demostraré en otras diapositivas, el tratamiento que damos a personas sin que se haya comprobado la infección, pero bueno, como ahora después lo comento al respecto, pero ese es un dato clave. Si existe empeoramiento a partir del 7º, 8º día, la evolución va a ser muy mala, ¿no? Y como viene en la diapositiva, de 2 a 8 semanas hasta que se produce el fallecimiento. Estos enfermos van a empeorar evolutivamente, pasarán probablemente a la UCI y posteriormente pues fallecerán, ¿no? Fallecen aproximadamente un 50%. El tiempo de recuperación en la enfermedad leve es de 2 semanas y si es grave o crítica entre 3 y 6 semanas. Muchas veces se está hablando de los casos asintomáticos, ¿no? Que parece que hay muchísimos, ¿no? Sobre esto hay 2 estudios nada más. Uno en población en China, que la transmisión era de un 1,2% los contagiados asintomáticos, y no sé si recuerdan el crucero que no sabían dónde ubicarlo, que finalmente quedó en puerto y se observó que al principio parecía que casi un 50% eran asintomáticos, pero finalmente un 18% en ese caso eran asintomáticos, ¿no? Las manifestaciones clínicas en las distintas series: aparece fiebre al ingreso, tos, que son los 2 síntomas y signos más claros, ¿no? Astenia, anorexia, mialgia, disnea, prácticamente igual que si fuese una gripe, ¿no?
dolor de garganta, diarrea, náuseas, vómitos. Aquí estamos viendo cada vez más episodios de gastroenteritis. Los hallazgos radiológicos pueden ser infiltrados alveolares unilaterales, infiltrados alveolares bilaterales, que es lo que más vemos nosotros, infiltrados intersticiales difusos o patrón en vidrio deslustrado, ¿no? A nivel de laboratorio puede haber leucopenia, neutrofilia, linfopenia, trombopenia, trombofilia, anemia, puede alargarse el tiempo de protrombina, el dímero D elevado, la hipoalbuminemia, elevación de transaminasa, la CK, la LDH, hiperglucemia y la proteína C reactiva, ¿no? Que es la más frecuente. Las enfermedades concurrentes, puede aparecer cualquier enfermedad concurrente, la hipertensión, EPOC, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular, cáncer, enfermedad renal crónica, inmunosupresión, enfermedad digestiva. En el tema de la hipertensión hay distintos artículos por el tema de la ACE2 y de los IECA y ARA2, ¿no? Porque el sitio donde el virus entra directamente son en la ACE2 a nivel pulmonar, ¿no? Pero también afecta a nivel cardiovascular, ¿no? La hipertensión yo tengo mis dudas porque realmente mis dudas me refiero de que el virus provoque hipertensión o que afecte más a las personas hipertensas. Como bien saben, la controversia que hay, si quitar a los pacientes que tienen hipertensión, quitarles los IECA o los ARA2, ¿no? Porque parece que actúan sobre la enzima conversora de angiotensina 2, ¿no? Pero realmente es que la hipertensión es el factor de riesgo más frecuente o más prevalente en toda la población mundial, ¿no? También se ha hablado de que afecta más a personas con grupo sanguíneo A. Pero evidentemente recuerdo cuando fue el boom del Alzheimer, con el Alzheimer afectaba más a personas del grupo sanguíneo A, pero es que el grupo sanguíneo A es el más frecuente en toda la población, ¿no? Pues yo con la hipertensión tengo mis dudas al respecto, ¿no? Las complicaciones de la propia enfermedad puede ser un síndrome de distrés respiratorio, fallo renal, fallo multiorgánico, que requiera ventilación mecánica, diálisis en el caso del fallo renal, circulación extracorpórea y la muerte en la serie de Wuhan de 1099 casos era de un 1,4%. Los procedimientos de bajo riesgo de transmisión vírica son colocación de tubo de Guedel, colocación de mascarilla facial de oxigenoterapia con filtro expiratorio, la compresión torácica, desfibrilación, cardioversión, colocación de marcapaso transcutáneo, inserción de vía venosa o arterial, administración de fármacos o fluidos intravenosos. Lo más importante son los procedimientos de alto riesgo, ¿no? Como la aerosolterapia, la nebulización, el uso de gafas nasales de alto flujo, la ventilación manual con mascarilla, la ventilación no invasiva, mecánica no invasiva como la CPAP o BiPAP, la intubación orotraqueal, la traqueotomía quirúrgica percutánea, broncoscopia, gastroscopia, aspiración de secreciones y resucitación cardiopulmonar. El tratamiento empírico que recomienda el Ministerio de Sanidad en España en la neumonía adquirida de la comunidad no varía de forma importante respecto a lo que ya sabemos. Nosotros lo que más utilizamos es ceftriaxona, a veces se asocia a acitromicina o no. Lo que no utilizamos es levofloxacino o moxifloxacino como tratamiento único, ¿no? Y en las unidades de cuidado intensivo, ceftriaxona, cefotaxima más acitromicina o claritro, o ceftriaxona más levo, ¿no? Yo me quedo más con este grupo y este grupo más que con las quinolonas solas, ¿no? El tratamiento antiviral,
Cuando el cuadro clínico es leve, no hay hipoxemia y no existe dificultad respiratoria o es leve, no está indicada, salvo en grupos de riesgo, ¿no? Los grupos de riesgo, lo que se preconiza es valorar la administración de hidroxicloroquina o lopinavir o más ritonavir, ¿no? Cuando el cuadro clínico es moderado, que existe hipoxemia y dificultad respiratoria moderada, si la radiografía de tórax es normal, igual que, se trata igual que en el caso leve. Pero si hay cualquier infiltrado, ya se pone el caletra, lopinavir más ritonavir y hidroxicloroquina. Nosotros eso es lo que estamos usando. Y si ya es grave, pues de nuevo lopinavir, ritonavir más hidroxicloroquina e interferón beta 1, ¿no? Y si pasa a UCI, en UCI se le pone tocilizumab, el remdesivir se utiliza como uso compasivo y está más estudiado en embarazada y en niños, pero remdesivir ahora mismo en España no tenemos posibilidad de prescribirlo. Esto es más o menos un cuadro más ampliado de lo que comentaba anteriormente. Esta es la evidencia que existe ahora mismo casi en todos los sitios. Me quiero detener aquí en hidroxicloroquina más citromicina. Este es el trabajo que se publicó en Francia en el Hospital de Marsella, solo con 20 casos en cada brazo y casos muy seleccionados, ¿no? Que prácticamente se ha extendido aquí en España, prácticamente casi en todos los hospitales que han elaborado su protocolo propio, usan ambos fármacos, ¿no? El peligro enorme del uso de la hidroxicloroquina más la citromicina es problemas de fibrilación ventricular o muerte súbita, ¿no? Porque ambos medicamentos alargan el QT y asociado aún más, ¿no? Nosotros, de hecho, en una revisión que ahora presentaré, ¿no?, que hicimos entre urgencia, UCI, medicina interna y farmacia hospitalaria, lo hemos puesto la citromicina como IO, ¿no? Pero con poco I y más O, ¿no? De no utilizar ambos juntos, ¿no? Pero esto se ha extendido como la pólvora. Claro, el problema que hay es que la evidencia que existe ahora mismo es la no evidencia, ¿no? Y se agarra uno a un clavo ardiendo, como se dice en España, ¿no? Da igual lo que aparezca, siempre que nos parezca bien, ¿no? A nivel de España, los casos a día de hoy son 85.195, 7.340 fallecidos y 16.780 que se han curado. Estos son los gráficos de los casos confirmados, que va para arriba, pero a escala logarítmica, como ven, la curva está tendiendo a aplanarse, ¿no? Y de hecho, diariamente los casos que van aumentando, como ven en el gráfico, van disminuyendo últimamente, ¿no? Los casos diarios que se confirman. Como decía antes, en España hay 85.195, 7.340 y curados 16.780, ¿no? En España los muertos, como ven, el día 16 de marzo fue cuando se empezó con la alarma sanitaria y el aislamiento de las personas, ¿no? Como ven, ha ido subiendo progresivamente y a partir de aquí, del día 29 de marzo, ha bajado un poquito respecto al 30 de marzo. O sea, prácticamente con las personas que fallecen seguimos prácticamente igual, ¿no? Pero esta gráfica es más interesante, ¿no? Que son los casos confirmados diarios. Como ven, llegamos aquí a un pico el día 26 de marzo con 8.578 casos, bajó un poco el día 27, el día 28 subió un poco, pero ahora parece que aquí ya hay casi 2.000 casos menos y parece que puede ser que están siendo efectivas las medidas de aislamiento, ¿no?
La variación de casos en porcentaje, como ven, aquí existe un 2% menos de hoy respecto a ayer y ayer un 20% menos respecto al día 28 de marzo, ¿no? Es muy variable, ¿no? Pero en general parece que la curva está tendiendo a aplanarse y el número de casos va disminuyendo, ¿no? Esto es por comunidades autónomas, que el dato de interés, yo que vivo en Andalucía, la tasa es de 64 infectados por 100.000 habitantes, es de las más bajas. Tenemos la población más alta de España, somos unos 8 millones de habitantes en Andalucía y es de las tasas más bajas. Y fíjense que ya lo conocerán por la prensa, en el caso de Madrid es de 362 por 100.000 habitantes, ¿no? Y como ven aquí abajo, los casos pasaron de 2 a 100 en una semana, la siguiente de 100 a 1000 y después de 1000 a 4000 en 4 días. Se ha multiplicado por 4. El número de casos, a medida que va pasando el tiempo, se va multiplicando por 4. Este es un dato ya cuando había 18.959 casos, ya tenemos 80 y tantos mil, es que después no se han vuelto a hacer más series como esta. Como ven, el número, las personas más afectadas es a partir de los 40 años, en este caso 2.919, en el grupo de 50 a 59 3.000, de 60 a 69 casi 3.000, 70 a 79, en definitiva a partir de los 60 años es cuando más hay, ¿no? Y la letalidad ocurre igual, ¿no? A partir del grupo de 60 años va aumentando progresivamente, ¿no? Hasta llegar, en este caso aquí, al 17,91%, ¿no? Ahora está más baja porque eran 85.000 casos y los fallecimientos no eran tantos, ¿no? En el caso de Colombia, los casos confirmados a día de hoy son 702 casos, fallecidos 10 y recuperados otros 10, ¿no? Este es el gráfico de los casos confirmados que va subiendo. A nivel logarítmico parece también que va a tender a aplanarse la curva, pero si ven aquí los casos diarios, hoy han aumentado respecto a ayer y ayer respecto a antes de ayer y hasta hace 4 días, ¿no? Aquí bajaron de pronto, cosa que dudo, porque las estadísticas también cada país las presenta como quiere. No lo digo por el caso de Colombia, lo digo por España. Por ejemplo, habrán oído en la prensa que Alemania, que tiene ya cerca de 60.000 casos, la mortalidad es muy inferior al resto de sitios. Eso ocurre porque cuanta a más gente se le haga el test y se compruebe que son positivos, la mortalidad es inferior, ¿no? Luego, quiero a ver si puedo presentar una diapositiva antes de llegar a las consideraciones finales, antes que hemos hecho una prueba. Aquí está. Se ve, ¿no? ¿Me pueden oír? Aún no la vemos, estamos viendo No su se ve. pantalla. Voy a intentar a ver cómo puedo. Hemos hecho varias pruebas antes. Esta la voy a quitar. Y ahora voy a intentar abrir esta otra. Y le doy aquí a compartir. Y cojo esta. Se ve ahora, ¿no, Manuel? Ya la vemos, sí, confirmado. Vale. Esto es un algoritmo que hemos hecho nosotros en el hospital nuestro, de tal manera que personas que llegan con infección respiratoria, que acusan fiebre y tos, en principio podemos pensar que tienen una infección por el SARS-CoV-2, ¿no?
Si no hay sospecha de neumonía y no tiene factores de riesgo, se valoran los antecedentes. Esto sería en urgencias concretamente. Se valoran los antecedentes epidemiológicos y sobre todo registrar el inicio de los síntomas. Ese es un dato muy importante porque, como antes comentaba, a partir del 7º o 8º día es cuando va a empezar a empeorar la situación, y si no es así, es que el enfermo va a mejorar progresivamente. La analítica que pedimos en urgencia es hemograma, bioquímica elemental, coagulación, dímero D, perfil hepático, PCR, LDH, gasometría arterial o venosa, ferritina y troponina. En estos casos se valora si es conveniente o no, por lo que manifieste la persona, el hacerle una radiografía de tórax o no. En el caso de hacer una radiografía de tórax, se la hacemos con un portátil. Porque si se va a la sala de rayos, donde está la radiología simple, en la propia sala de rayos, el problema que hay es que cada vez que entre uno con sospecha, no sabemos si tiene o no tiene, luego hay que desinfectar la sala. Nosotros tratamos desde hace ya días de que podamos hacer serología cualitativa, porque la PCR, aunque realmente se tarda unas 4 horas en hacerla, nosotros en el hospital no la hacemos, la tenemos que enviar a un hospital más central, porque solo hay algunos hospitales centrales en Andalucía donde hacen la PCR, y nos tarda ahora, desde el viernes nos está tardando un día aproximadamente, pero anteriormente nos tardaba 4 o 5 días. Entonces, de ahí que hablamos con el laboratorio para ver si podíamos poner por lo menos la serología cualitativa. La serología cualitativa, como saben, se mide por IgM e IgG. Normalmente la IgM aparece en el 5º día y la IgG nos sirve para mirar retrospectivamente, porque cuando aumenta en el día 14º, ¿no? Pero por lo menos nos da un dato, ¿no?, de que si tiene una IgM positiva, porque tiene el test cualitativo, tiene alta sensibilidad y especificidad, al menos ya con eso podemos ver si podría ser o no podría ser. Ahora lo hacemos absolutamente a ciegas, ¿no? En este caso, si todo es normal, o sea, se le hubiese hecho una radiografía de tórax, la analítica, etcétera, pues se le da de alta con aislamiento domiciliario y seguimiento activo por atención primaria, ¿no? El segundo supuesto es cuando, sin sospecha de neumonía, pero sí se tienen factores de riesgo, ¿no? Se valoran de nuevo los antecedentes epidemiológicos, se registra el inicio de síntomas y consideramos factores de riesgo: la edad avanzada, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica, inmunodeficiencia o inmunodepresión, cáncer, enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica, enfermedad neurológica crónica con discapacidad o dependencia, infección por VIH crónica, embarazo, posparto en menos de 6 semanas y el personal sanitario. De nuevo, se le pide una analítica con serología cualitativa, que todavía, repito, no podemos hacerla. Se valora una radiografía de tórax y se le hace un electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que pretendemos es medir el intervalo QT. Y entonces proponemos que si ya está en el día 7º o 8º, desde el inicio de los síntomas, y todo lo que se le ha hecho es normal y el enfermo apenas si presenta síntomas, pues alta y aislamiento domiciliario y seguimiento activo por atención primaria. Si está menos del día 7, desde el inicio de los síntomas, proponemos hidroxicloroquina 400 miligramos cada 12 horas y continuar 6 días más con 200 miligramos cada 12 horas. Hoy hemos recibido una carta del Ministerio, concretamente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, diciendo que como se están agotando las reservas a nivel nacional
de hidroxicloroquina, que el tratamiento lo mantengamos solo 5 días. Una dosis de choque de 400 miligramos cada 12 horas y 4 días con 200 miligramos cada 12 horas. Y que no se le administre a pacientes ambulatorios. En el caso de que presente fiebre, tos y disnea, podemos estar ante la enfermedad. La analítica sería la misma que en el caso anterior, pero aquí mediríamos interleuquina 6, procalcitonina y luego se le haría serología de VIH, de hepatitis B y hepatitis C. Y los marcadores pronósticos, como todos sabrán, es leucopenia con menos de 4.000 leucocitos, linfopenia menos de 1.200, dímero D por encima de 1.000, lactato elevado, hiposemia, saturación a aire ambiente menor de 90, ferritina más de 300, PCR más de 100 y LDH más de 245 unidades del litro. Aquí puse yo precaución con IECA o ARA2 o el ibuprofeno por las alertas que surgieron en su momento, que no es que esté ni a favor ni en contra, pero simplemente que haya precaución, a pesar de que se haya pronunciado la Sociedad Europea de Cardiología diciendo que se mantenga el tratamiento, pero la variabilidad y el conocimiento que tenemos de esto también es tan escaso, de que hay gente que preconiza cambiar, si está alguien en tratamiento con IECA o ARA2, cambiarlo por un calcio antagonista, ¿no? No utilizar ibuprofeno y utilizar paracetamol, ¿no? Y luego, como sospecha clínica, casos que se están viendo cada vez más de anosmia o ageusia, ¿no? Además, le hacemos un hemocultivo, cultivo de esputo, antigenuria de legionela y neumococo, serología cualitativa, que está aquí escrito, pero que todavía, como digo, no lo hacemos, y RT-PCR del exudado orofaríngeo o nasofaríngeo, preferiblemente nasofaríngeo del COD2, ¿no? En la radiografía de tórax aparece infiltrado, como antes comentaba, en vidrio deslustrado, multilobar, bilateral, derrame pleural bilateral, infiltrado subpleural. Y de aquí pasaría a ingresar bien en medicina interna o en UCI, dependiendo de cómo estuviese, ¿no? En el caso de medicina interna, bueno, ya en esta situación hay, como conocen, dos fases, ¿no? Una fase pulmonar y una fase de hiperinflamación. En la fase pulmonar se puede tener insuficiencia respiratoria sin neumonía. Después de haberle hecho una radiografía de tórax se ve que no hay nada, pero en un estudio que también hicieron en China, vieron que las imágenes radiológicas aparecían en un 67%, pero si se le hacía un TAC aparecían en un 86%. El problema de hacer el TAC es el mismo que comentaba antes con la sala de rayos. Si se le hace un TAC, luego hay que desinfectar todo, la habitación y todo el aparataje, ¿no? En estos casos administramos hidroxicloroquina más lopinavir, ritonavir o acitromicina, ¿no? No acitromicina, sino O. Y si hay sospecha de infección bacteriana, asociamos ceftriaxona, 2 gramos intravenosos cada 24 horas durante 7 días. El otro escenario sería la neumonía. La neumonía la hemos dividido en leve, moderada y grave, ¿no? La neumonía leve, cuando tiene una saturación superior al 50% en aire, digo al 90% en aire ambiente, y una frecuencia respiratoria menor de 15 y un CUR entre 0 y 1. Se administra hidroxicloroquina más lopi y rito o acitromicina más ceftriaxona en caso de que haya infección bacteriana. La moderada, cuando la saturación es menor del 90%, la frecuencia respiratoria sigue en menos de 15 y el CUR está en 2. El mismo tratamiento que en el caso anterior, pero añadimos interferón beta. Y la neumonía grave, que esta ya prácticamente estaría casi en UCI,
tienen que tener un PSI de clase 4 o más, un CUR de 3 a 5, la saturación menor del 90%, la frecuencia respiratoria mayor del 30%, o bien neumonía moderada que no mejora tras 48 horas, ¿no? Entonces, valorar ingreso en UCI. En este caso, planteamos hidroxicloroquina más lopirrito más interferón beta más tocilizumab. El problema que estamos teniendo ahora con el tocilizumab es que se deben administrar, como conocen, 2 dosis, si hay mejoría importante, nada más, y si no, una tercera dosis, igual que la segunda, ¿no? El problema que estamos teniendo desde hace varios días es que solo nos administran desde la agencia española solo una dosis de tocilizumab porque también se está agotando, ¿no? Y en estos casos, pues ponerse estriazona y valorar también acitromicina. Los datos de estabilidad clínica, pues sería que la frecuencia cardíaca sea inferior a 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria menos de 24, temperatura axilar menos de 37,2, presión arterial mayor de 90, saturación de oxígeno mayor de 90 si no había insuficiencia respiratoria previa y que el nivel de conciencia sea adecuado. Y aquí, estos son datos del ministerio, ¿no? Los criterios de ingreso en UCI tienen que reunir un criterio mayor o 3 menores. Los criterios mayores son necesidad de ventilación mecánica invasiva, shock con necesidad de vasopresores, y los criterios menores son frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, bueno, ya conocen presión parcial de oxígeno y la FiO2 que sea menor de 250, que haya infiltrados multilobares, que haya confusión o desorientación, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión, etc. Y luego en la fase de hiperinflamación, que sería el síndrome de activación macrofágica, donde existe linfohistocitosis hemofagocítica, suele aparecer al 7º o 8º día desde la aparición de los síntomas, es una tormenta de citoquina, y lo que proponemos son bolos de corticoides de 125 a 250 miligramos, incluso hay sitios donde están poniendo 500 miligramos en bolo en 3 días, ¿no? Y en alguna UCI utilizan en lugar de metilprednisolona desametasona, más tocilizumab. Hay experiencia en algunos hospitales de España que en lugar de utilizar tocilizumab están utilizando ciclosporina A, pero no les puedo dar datos al respecto de qué resultado tiene porque no se ha publicado, ¿no? Otros fármacos que se están utilizando es inmunoglobulina humana, inhibidores de la interleuquina 6, de la 2, de JAK, etc., ¿no? Y por último, el tema de la anticoagulación, que también es otra situación controvertida, ¿no? Proponemos que no se debe de anticoagular con heparina a dosis terapéutica, sino a dosis profiláctica, entre 40 a 60 miligramos al día de enoxaparina, no por más, digo, no 7 días o más, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Sí, que este es un último trabajo publicado en China, si el C-score es igual o mayor de 4 o el dímero D es 6 veces superior, está 6 veces por encima del límite superior de la normalidad, ¿no? También viendo de que no hay otros trastornos de coagulación, no que haya trombopenia, no que exista, porque también se habla de que pueda haber un síndrome antifosfolípido-like, pero tampoco hay datos claros al respecto, ¿no? Voy a dejar de compartir este documento y voy a intentar compartir el anterior. Este lo cierro, abro este otro y voy a intentar compartir este.
Bien. ¿Qué hacemos nosotros? Pues cuando llega un paciente a admisión de urgencia, se le pone una mascarilla, sobre todo si tiene sintomatología respiratoria. Porque la mejor prevención para el personal sanitario es que los enfermos tengan mascarilla, más que ponerlo a nosotros, que ellos la tengan puesta, ¿no? En urgencia hemos dividido en 2 triajes, que lo he puesto yo aquí 1 y 2, pero no es así, yo lo he puesto en la diapositiva para poder enterarnos. Hemos hecho un circuito diferencial para las personas que vienen con infección respiratoria y otro que sería el circuito normal. Exactamente igual hemos hecho en la observación de urgencia, donde hay camas y sillones. En un sitio hay un grupo de personas con infección respiratoria y en otro hay otro grupo, ¿no? Nosotros en medicina interna tenemos 55 habitaciones, todas con cama individual, a pesar de que es un hospital público, es el único hospital público de Andalucía donde las habitaciones son individuales, y lo que hemos hecho es que, como se ha suspendido prácticamente la actividad quirúrgica programada, hemos utilizado las camas quirúrgicas, que son 2 alas, y hemos utilizado otras 2 alas para tener los enfermos confirmados de COVID o con sospecha, ¿no? Entonces, cada una de las salas la hemos dividido casi por el centro. En un lado están los confirmados, los casos confirmados, y en otro caso la sospecha. El problema de la sospecha es que si tarda mucho en llegar los resultados de la PCR, pues cada vez que se entre a ver al paciente hay que ponerse un EPI, el equipo de protección individual, tanto la enfermera, la auxiliar, la limpiadora, todo el mundo, ¿no? Y si se entra 5, 4, 3 o 2 veces, cada vez hay que ponerle un EPI. Eso consume mucho gasto, porque en los casos que ya tenemos confirmados, como las habitaciones están una al lado de otra, directamente pasamos de una a otra, ¿no? Con el mismo equipo. Pero claro, de un caso sospechoso no podemos pasar a otro porque no sabemos si ese está infectado, o al revés, ¿no? Entonces es problemático, y lo que nosotros tratamos con la dirección del hospital es que la sospecha nos den los resultados cuanto antes, ¿no? Porque es lo que mayor consumo hace de EPI, mascarilla y de todo, ¿no? Como comentaba al principio, la radiografía y la ecografía se hace con portátil y se desinfecta después, ¿no? Por razones obvias que anteriormente había comentado. Los pacientes que los tenemos aislados, tanto COVID como sospecha, tienen todos en cada una de las habitaciones un fonendoscopio y un pulsioxímetro, ¿no? Para que no haya paso de contaminación de una habitación a otra, ¿no? Lo que ahora concretamente yo esta mañana he propuesto a la dirección del hospital, como cada habitación tiene una televisión, ponerle una cámara y, en lugar de entrar en repetidas ocasiones a la habitación, hablar bien por teléfono o por videoconferencia, como estamos haciendo ahora, con los enfermos, ¿no? Porque la mayoría de los enfermos, los familiares, no quieren quedarse con ellos, ¿no? Y están solos. Lo del EPI ya lo he comentado anteriormente, ¿no? El consumo es enorme, no se fabrican, quien los fabrica es China, ahora están empezando a fabricar y tenemos muchísimas dificultades para poder tener EPI. Aún así los tenemos, ¿no? Pero estamos haciendo otro tipo de medidas, ¿no? Lo mismo que ocurre con las mascarillas. Hay asociaciones vecinales, comunitarias, que están fabricando mascarillas. Las mascarillas de algodón, si la tela que se utiliza es de algodón, no protege de partículas como una mascarilla, por ejemplo, quirúrgica, ¿no? Tampoco entramos con mascarilla quirúrgica, porque a pesar de que el Ministerio
dice que si se puede entrar con mascarilla quirúrgica, pero realmente yo no permito que los profesionales entren, salvo con una mascarilla FFP2 o FFP3, ¿no? El problema de la mascarilla quirúrgica es que no protege. Puede proteger a 2 metros, ¿no? Pero si tú vas a ver a un enfermo y tienes que explorarlo, está al lado del enfermo y tienes que tener una mascarilla FFP2. Respecto al tema de la medicación, era lo que comentaba anteriormente, ¿no? Hoy, en un comunicado de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, es que nos estamos quedando sin medicamentos. El gobierno compra centralizadamente y lo distribuye a las distintas comunidades autónomas según el número de casos que tengan, ¿no? Pero ya tenemos muchísima dificultad para conseguir medicamentos, ¿no? Yo, una consideración que hago al respecto, yo creo que el gobierno y los propios profesionales no pensábamos que esto iba a ser tan grande, ¿no? Y la verdad es que en un principio, como han visto en las diapositivas que ponía anteriormente, es que desde hace prácticamente un mes que aparecieron pocos casos, esto parecía que no iba a subir, pero esto se ha ido multiplicando sobremanera, ¿no? Cuando uno piensa de que esto va a llegar hasta aquí, piensen desde luego que esto va a ser enorme. Piense que van a ser enormes y tomen medidas preventivas desde el principio. Ustedes lo han hecho antes que nosotros. Nosotros, como ya les digo, las medidas de aislamiento las hicimos el 16 de marzo, cuando los primeros casos que se comunicaron fue a final de enero. Hemos estado mes y medio aproximadamente sin tomar prácticamente ningún tipo de medida, ¿no? Entonces, yo me alegro enormemente porque tengo contacto con ustedes, con Argentina, con Perú, con distintos países y en el foro que tenemos de la FIMI por WhatsApp, ya veo que en todos los sitios con más rigurosidad o con menos rigurosidad se están poniendo medidas de aislamiento, ¿no? Otro problema que nosotros hemos tenido, así a bote pronto, ¿no?, para no extenderme excesivamente, es el tema de la gestión y de los propios gestores, ¿no? Yo creo que desde el principio quienes han gestionado esto a nivel del ministerio no han previsto de que esto iba a ser tan enorme, y luego el problema de los gestores, quienes nos mandan a nivel de hospital y de distintos sitios, esto está muy politizado. De tal manera que si en el gobierno central está ahora el Partido Socialista, en Andalucía quien gobierna el Partido Popular, que sería la derecha, y en el gobierno central la izquierda. Cuando aquí existe un cambio de gobierno a nivel autonómico, ¿no?, independientemente de que se llamen A o se llamen B, ponen gestores A o B, pero gestores, muchos de ellos, sin conocimiento de la medicina, ¿no?, con distintas profesiones. Lo único e importante para A o B es que sean del partido A o que sean del partido B, ¿no?, pero no son personas técnicas, ¿no? Y luego lo que estamos apreciando, que yo lo repito en todas las reuniones que mantenemos a diario, es que estamos perdiendo el sentido común, ¿no? Y existe mucho miedo. Yo creo que existe mucho miedo porque yo llevo pidiéndole a la dirección que en cada uno de los puestos de trabajo, sobre todo de los profesionales sanitarios, haya un documento escrito de qué medidas de protección tienen que tener, qué obligaciones son las que tienen que tener y qué cosas tienen que hacer. En definitiva, unas instrucciones precisas de lo que debe hacerse, ¿no? Y todo esto conlleva a una situación de crispación y de agresividad, ¿no?
te peleas por lo más mínimo, te disgustas por lo más mínimo, respondes de mala forma a las personas, ¿no? Aparte, eso lleva la connotación a nivel social de que la población también está crispada, ¿no? Va uno, no sé si ustedes lo presencian también en Colombia en este caso, pero va al supermercado y hay gente que va disfrazada casi de Spiderman, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Y como te acerques un poquito o pases por el lado, casi te están despidiendo, ¿no? Hemos llegado a una situación de pérdida, desde mi perspectiva, del sentido común, ¿no? En definitiva, dos frases, ¿no? La evidencia actual respecto al tratamiento que hay que hacer, las medidas de protección están claras, porque lo primero que hay que priorizar son la seguridad de los profesionales. Como antes comentaba, hay 11.372 profesionales infectados a día de hoy. Probablemente ya haya más, ¿no? Eso es una pérdida de un valor enorme, porque el que está infectado, más luego hay que añadir las personas que han estado en contacto. Si no están infectadas, tienen que pasar por un aislamiento de 14 días. Imagínense qué repercusión es la que tiene eso a nivel sanitario. De hecho, en España se está pidiendo voluntariado a médicos que se han jubilado, a estudiantes de medicina en el último curso, a estudiantes de enfermería en el último curso, asociaciones, de todo, ¿no? Porque no hay, de hecho, ahora, por ejemplo, antes con la homologación del título de un país extracomunitario a España, la homologación tardaba un tiempo, ¿no? Tiempo normalmente de meses, ¿no? Ahora lo quieren hacer de forma inmediata, porque es que nos estamos quedando sin médicos para atender esta marabunta que estamos asistiendo y sin personal sanitario, sin enfermería, etcétera, ¿no? Y yo creo, como pongo aquí, que se están abriendo las entrañas sociales y sanitarias a nivel mundial, ¿no? Para ver lo que realmente somos y no lo que creíamos y decíamos como somos, ¿no? Sistema sanitario español, uno de los mejores del mundo. Ahora tenemos la prueba de que por la subida tan enorme del número de casos, no puedes dar asistencia a esos casos. Hoy se está barajando de que en comunidades donde no puedan asistir a un número determinado de pacientes o, por ejemplo, no puedan estar en una UCI porque no hay puestos de UCI, se trasladen a otras comunidades autónomas, ¿no? No sé si conocen que en el Palacio de Congresos y en la feria donde se celebra en Madrid se ha hecho un hospital con 1.500 camas para poder solventar el problema tan enorme, porque es que la Comunidad de Madrid tiene prácticamente casi la mitad de los casos de España, ¿no? Y tiene menos habitantes que Andalucía, pero claro, ahí estamos y también se están generando problemas. Hoy salía en la prensa de que los sanitarios que están en IFEMA, el problema que tienen es que no tienen material, se visten y en lugar del EPI se están poniendo bolsas de basura, de plástico, ¿no? Vamos, sin protección realmente ninguna, y esto yo creo que cada vez va a ir a peor, ¿no? Y ahora pues quedo abierto a lo que quieran comentar y les agradezco su atención, ¿no? Doctor Alberto, pues nuevamente muchísimas gracias por abrirnos este espacio, y la verdad que esto era lo que queríamos, sentir la experiencia, y creo que usted ha sido absolutamente sincero en contarnos la realidad y lo que está ocurriendo en este momento en España.
Algunas cosas son muy similares a lo que ocurre en Colombia en cuanto a disponibilidad, en cuanto a equipos de protección para el personal. También se están preparando sitios de congresos y ferias para convertirlos en hospitales, pero el personal, de todas formas, seguimos evaluando realmente la disponibilidad de los equipos de protección personal, que es una de las actividades en las que la Asociación Colombiana de Medicina Interna está trabajando activamente en poder garantizar a todos sus miembros y al personal en general, todo el equipo de salud, unos adecuados elementos de protección personal. Tuvimos una gran concurrencia de personas y muchísimas preguntas y elementos que probablemente el tiempo no nos dé. Pero voy a tratar de ir sintetizando algunas cosas y hacerle unas preguntas desde lo básico a lo más complejo. Nosotros tenemos claridad de los síntomas respiratorios como elemento fundamental en la presentación y parte de la definición del caso, pero quería que usted nos contara la experiencia de los síntomas que no están muy relacionados, como los síntomas digestivos o algunos síntomas neurológicos como presentación inicial, que ha sido una pregunta también de la audiencia. ¿Qué tan frecuente han visto unos síntomas diferentes a los respiratorios en la realidad? Pues síntomas hemos visto, como antes comentaba, gastroenteritis, ¿no? Y un caso que vimos el otro día, que lo tenemos ingresado, una persona que debutó con un accidente isquémico transitorio. Se le hizo un escáner, un TAC craneal, pero se le hizo también una radiografía y tenía efectivamente un infiltrado pulmonar. Le pedimos el SARS-CoV-2 y efectivamente era positivo, ¿no? O sea, el debut real fue un accidente isquémico transitorio, ¿no? Y eso como casos más llamativos. Lo que más estamos viendo son infiltrados pulmonares bilaterales, ¿no? Bien, sí, aquí más o menos estamos con una información similar en cuanto a la presencia de síntomas digestivos, pero algunos síntomas adicionales. Ustedes nos recomendaban que cuando los pacientes están llegando a los servicios de urgencias, prácticamente casi todos están utilizando tapabocas o máscaras faciales, los pacientes de entrada en los servicios de urgencias. Eso lo están haciendo de rutina, independiente del motivo de consulta. Sí, sí. Sobre todo si es por infección respiratoria, ¿no? Se le da directamente a la persona que llega, se le da una mascarilla quirúrgica. Otra pregunta que fue muy frecuente, varias veces se repitió, es la utilidad de la tomografía. Sí. En algunos escenarios han planteado ir más rápido y más que utilizar radiografía, ir directamente a la tomografía. No. ¿Cuál sería su opinión y la experiencia de ustedes? Sí, nosotros tenemos un tomógrafo. Claro, nosotros no podemos vincular de hacer un hospital monográfico de COVID. Tenemos un hospital que atendemos a toda la población y entonces tenemos que... El problema es que si yo hago un TAC a cualquier persona, vamos, cualquier persona con sospecha, ¿no?, de COVID, el problema es que eso va a demorar mucho el resto de los TAC, ¿no?, al tener solo un aparato, ¿no? Porque solo primero hay que trasladar al paciente al TAC, cosa que cuanto menos se traslade un paciente con COVID, mucho mejor, ¿no? Se traslada y luego hay que desinfectarlo, ¿no? Como tenemos una sola sala, para nosotros es un problema. A lo mejor en sitios, hospitales más grandes donde haya varias salas de escáner, quizá pueda reservarse una específicamente para los pacientes con COVID, ¿no? En el caso Perfecto. nuestro, no. Ok. Otro comentario. Tenemos la dificultad de las pruebas. Cada país vemos cada día comprando pruebas y pruebas, pero sabemos que va a llegar un momento en que el número de pruebas es insuficiente. ¿Qué opinan sobre hacer diagnóstico basado en signos y síntomas clínicos más hallazgos radiográficos en caso de Yo ausencia de no pruebas? me atrevo, Manuel. En caso de ausencias de pruebas o de que llegue un momento donde no haya disponibilidad suficiente. Es que el tratamiento que se pone es un tratamiento duro, ¿no? Entonces, poner un tratamiento
sin que haya confirmación diagnóstica es complicado, ¿no? Porque además son medicamentos con muchos efectos secundarios, ¿no? Salvo en la situación, en el escenario que yo ponía de comorbilidad, ¿no? Pero en los otros casos, imagínate que le estás poniendo a alguien un tratamiento con antivirales y lo que tiene es una neumonía neumocócica, por ejemplo, ¿no? Un Entendido, sí. poco... Así lo hemos visto aquí también y recordamos eso, vale la pena recordar que las otras enfermedades están, que el Claro, estreptococo yo creo que no se fue de cuarentena, el estreptococo sigue estando ahí, entonces tenemos que estar atentos y hacer un adecuado diagnóstico diferencial porque la neumonía bacteriana no ha desaparecido, de claro. suerte que hay que estar atento a este proceso. Hablando de los fármacos, y partiendo, como usted lo Sí. mencionó, que la evidencia es absolutamente limitada, lo que más se ha ido a mencionar es hidroxicloroquina, cloroquina, la combinación sí o no, lopinavir, ritonavir, pero en Colombia, tocilizumab, interferón, a pesar de que hemos conocido los reportes, digamos, no se ha considerado como una opción de tratamiento, por lo menos en este momento, y tendríamos que evaluar qué ocurre más adelante. Ustedes que ya lo están utilizando, ¿cómo ha sido su experiencia usando esos medicamentos? Vale. En el caso del tocilizumab, lo bueno que tiene es para la tormenta de citoquina. O sea, personas que ingresan séptimo o octavo día, entran en empeoramiento clínico y radiológico, les ponemos una tanda de 3 días con corticoides, con metilprednisolona, e inmediatamente después le ponemos tocilizumab. Y antes de esa situación, ya cuando vemos un infiltrado pulmonar bilateral, directamente le ponemos interferón beta, sin esperar a nada, ¿no? Que de Muy momento no bien. estamos teniendo problemas con el interferón. No sabemos si dentro de unos días, que yo creo que sí va a ocurrir, pasará eso. De hecho, la dosis, por ejemplo, de metilprednisolona de 125 miligramos, la única posibilidad que ya estamos teniendo son ampollas de 20 miligramos, que hay que ir sumando ampollas hasta convertirla en 125 miligramos. No tenemos ya la dosis. Existe un medicamento aquí en España que es Solumoderin de 125 miligramos. Eso ya prácticamente no existe y tenemos que reconvertirlo en otra ampolla hasta llegar a esa dosis, ¿no? Muy bien, sí. Aquí también estamos, pues, dejando esos medicamentos como una opción final en grupos seleccionados bajo un grupo interdisciplinario donde confluyan, pues, todos los que están atendiendo el paciente en esa condición crítica. Eh, Hay un comentario adicional que puede tener muchas visiones dependiendo de cómo ocurra. ¿Podemos explicar por qué hay una diferencia tan grande en los números en cuanto a mortalidad entre diferentes países de Europa? Por ejemplo, Italia se está pareciendo mucho a España, pero Alemania se sale del contexto. ¿Eso se puede explicar por algún factor que pueda ser útil Sí. en otros países? Sí, eso se explica por dos razones, porque cada país hace las estadísticas como le parece. En segundo lugar, en el caso de Alemania, lo que están haciendo es que cuando muere alguien con COVID, no es por COVID, sino con COVID. Ese es el matiz diferenciador, ¿no? Por eso la mortalidad es más baja, ¿no? Porque ellos, aparte de que han hecho muchos más test, esa es una cosa que influye. Por otro lado, cuanto más amplíe el numerador, el denominador, sea el que sea, el dato va a ser más grande o al revés, ¿no? Entonces, en este caso, ellos lo que están haciendo es que como causa de muerte ponen, porque la mayoría de las personas que fallecen son personas de edad avanzada y con múltiples patologías. La infección puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, entonces
se puede poner como causa de muerte, causa inmediata del fallecimiento, insuficiencia cardíaca y no infección por COVID. Y eso es lo que están haciendo en Alemania. Por eso los datos de mortalidad son tan bajos, ¿no? Perfecto, sí, muy ilustrativo. Perdón, yo esto lo he comentado con amigos italianos y efectivamente opinamos de que, y ellos tienen datos de algunos italianos que están trabajando en Alemania, médicos, ¿no? Y lo están haciendo de esa forma, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta aclaración. Y entra una pregunta que también ha sido rutinaria sobre los marcadores serológicos de riesgo. Sí. Dímero D, fibrinógeno, LDH, ¿alguno en especial? ¿Ustedes han detectado que hay alguno en especial que tenga más impacto o todos como conjunto deben evaluarse o es más importante la linfopenia, el dímero D elevado? ¿Qué recomendación nos darían en esos Nosotros lo que estamos haciendo es valorar todo al ingreso. O sea, a todos se le hace, como yo presentaba en una de las diapositivas, a todos se les pide un hemograma a la llegada a urgencias, me refiero, tener uno basal, ¿no? Donde ya la ferritina, por ejemplo, que anteriormente se pedía programadamente y no de urgencia, ahora ya se está haciendo de urgencia. Tenemos la ferritina de urgencia, la PCR que siempre se había hecho, PCR me refiero a la proteína C reactiva, ¿no? Que siempre se había hecho de urgencia, eso lo tenemos como basal. Y luego cuando llega, si está en el 5.º día, 7.º u 8.º, le pedimos un nuevo control y si vemos que reactantes de fase aguda, tipo ferritina, PCR, interleuquina 6, ¿no?, están subiendo, quiere decir que el enfermo va a empeorar claramente, ¿no? Y en ese momento es cuando empezamos a aplicar corticoides y el tocilizumab, ¿no? Doctores, muchísimas gracias y en aras pues también de ser respetuosos con el tiempo, con el doctor Pacheco, el doctor Ruiz, les agradecemos a todos sus preguntas y bueno, no sin antes ahí la ñapa, una pregunta más, doctor Ruiz, que nos hacen y es, ¿qué van a hacer poblacionalmente cuando la curva se aplane? ¿Van a esperar resultados del Solidarity o van a seguir en cuarentena? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que el gobierno, ahora mismo el aislamiento, el confinamiento es hasta el día, creo que el día 11 de abril, me parece que es en España, ¿no? Mi percepción es que el gobierno va a ampliarlo más tiempo, ¿no? Pero no quieren decirlo ya porque llevamos 2 semanas, ¿no?, de confinamiento. Entonces, yo creo que generaría más disconfort social, ¿no? Pero si de mí dependiese, desde luego, yo lo aumentaría en el tiempo, ¿no? Porque esto no nos vamos a recuperar en un mes ni en 2 meses. Esto vamos a recuperarnos en 6, 7 u 8 meses o más tiempo, ¿no? Excelente, doctor Ruiz. Muchas gracias, doctor Ruiz. Sí, lo más probable es que haya que extender, probablemente en nuestro país también se extienda unos días más. Doctor Ruiz, no quería cerrar sin darle las gracias de verdad y a todos los que nos estuvieron acompañando. Recuerden estar atentos de los canales de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Se están haciendo múltiples actividades diariamente y reuniones con el gobierno para tratar de mejorar estos escenarios. Y adicionalmente, sabemos que el ministerio ha estado trabajando arduamente recogiendo toda la información, así que también estar atentos a los documentos que se emiten desde el Ministerio de Salud, que está revisando y recogiendo diariamente la evidencia científica para construir datos que nosotros podamos utilizar en la práctica clínica. A todos muchas gracias, doctor Alberto, gracias, Nick, muy amable y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.